Empecemos entonces. Ustedes recuerdan que ya hemos avanzado, ¿no? Vamos viendo desde la cara y vamos bajando de a poco, ¿no? Viendo las vías respiratorias. Vamos a ver la parte de lo que es la laringe, ¿ya? Entonces, fíjense, este es un dibujo esquemático de todo lo que vemos, todas las estructuras que estamos viendo en otorrino, ¿no? Vemos desde las cavidades nasales, esto que está aquí con amarillo, y vemos aquí toda esta región que es la laringe, aquí está la cavidad oral, y aquí adelante, delante de lo que es la faringe, tenemos lo que es la laringe, ¿ya? Entonces, la laringe sería como la entrada inicial a las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Es un lugar importantísimo que tenemos que eh, saber sus características anatómicas para poder entender un poquito los procesos inflamatorios que, como les dije, no son tan comunes como una faringitis, como una rinitis, ¿no? Pero hay casos donde se presentan. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros hablar de la laringe? Porque es un sitio de transición entre la vía respiratoria y la vía digestiva, ¿no es? Entonces, muchas de las cosas que suceden a través de, que pasan a través de estas vías respiratorias y vías digestivas pueden complicarse si es que no existe una coordinación importante entre las estructuras laringes y faringes, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de embriología, algo cortito, ¿no? Normalmente ya la laringe se empieza a formar a la tercera semana del desarrollo embrionario. Normalmente es en la parte caudal del intestino primitivo, la parte cefálica se divide hacia la parte anterior, forma un tubito, que eso va formando lo que es la laringe, y la parte posterior va a formar lo que es el esófago, ¿no ves? Y más hacia caudal de esa región encefálica se va a unir lo que es la tráquea, ¿ya? Entonces, para no chiparlos mucho en este aspecto, ¿ya? Una vista, una preparación de cadáver de lo que es una laringe, ¿ya? Fíjense cómo está compuesto. A ver si ustedes se acuerdan que han llevado anatomía en primer año, ¿no? Esto, que está con el número 3, es la epiglotis. Esto con el número 1 es la tiroides, el cartílago tiroides, ¿ya? Este aquí abajo es el cartílago cricoides, y estos que están con el número 4 es el aritenoide. Un poquito difícil, ¿no? Esta es una visión posterior por si acaso. Nosotros cuando lo vemos de frente no estamos viendo estas estructuras, ¿no? No estamos viendo que sea la visión nosotros de revisarlo de forma externa, ¿ya? Acuérdense, la laringe está en la parte anterior del cuello, en la parte media, ¿ya? Entonces cuando vamos a revisar la laringe, siempre tenemos que inspeccionar externamente. Tenemos que tener en cuenta cuáles son sus eh, características externas, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a poder revisar, ¿ya? Principalmente este cartílago tiroide. Ese cartílago tiroides tiene una escotadura y tiene una saliente, no es como si fuera un libro, ¿no? Un libro que está abierto, fíjense. Y la parte posterior del libro, la tapa, si ustedes quieren, está abierta. Y esto es lo que vemos y se es mucho más notorio en el hombre, ¿no? Lo que nosotros llamamos la nuez o la manzana de Adán, ¿ya? No vemos las estructuras que están más adentro. Por ejemplo, se encuentra la epiglotis detrás del cartílago tiroides, y esta epiglotis se eh, articula con este cartílago, ¿ya? Y más abajo, fíjense, todo esto lo que es la tiroides, tenemos un asta superior y tenemos un asta inferior, está este cartílago cricoides, ¿ya? No se olviden, estas estructuras son las que forman la laringe. Y aquí más abajo, este cartílago cricoides se une a lo que es la tráquea, ¿ya? Por arriba, este cartílago tiroides se une a través de distintos ligamentos a lo que es el hueso ioides. Y ustedes se acuerdan que el hueso ioides también se une a lo que es la lengua, ¿no ves? Entonces, mandándose cuenta un poquito de todas estas relaciones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven a una persona de frente, no están viendo la totalidad de lo que es la tiroides. En realidad, esta parte anterior
del cartílago tiroides no conforma la parte estructural de la laringe en sí, ¿ya? Vamos a revisar un poquito más y vamos a ver un poquito lo que son las estructuras que están dentro de lo que es la tiroides, perdón, de la laringe, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que la laringe es una estructura cartilaginosa, membranosa y musculosa, ¿ya? No tiene hueso. Vemos el hueso hioides aquí, pero está en relación, pero no la forma la laringe, ¿ya? La laringe se forma por la epiglotis, por la parte posterior del cartílago tiroides, cricoides, vemos los cartílagos aritenoides. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poquito más atrás, ¿ya? Entonces la laringe es una estructura cilíndrica, ya más o menos tiene forma de embudo también, donde la parte superior es más ensanchada que la parte inferior, ¿ya? Eh, lo hacen similar a una flauta, por así decirlo, ¿no? El inicio de la laringe es la epiglotis, un borde superior, ¿ya? Entonces, ¿qué diámetro tiene en sí la laringe? Tiene alrededor de 5 a 6 centímetros, ¿ya? Varía de nuevo según el tamaño, la persona, el sexo, el peso también, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que lo decía, la laringe constituye la parte inferior, perdón, la parte superior de las vías aéreas inferiores, ¿ya? Tomen en cuenta que la laringe tampoco, al ser un tubo cilíndrico, es simétrico. En la parte superior tiene como un bisel, ¿ya? Tendría que entrar esto así un poquito al revés para que veamos lo que es la epiglotis. Esta sería la epiglotis y la entrada a la faringe, a la laringe, perdón, sería en un plano oblicuo, posterior y superior, ¿ya? No es anterior, por si acaso, ¿ya? Fíjense en esta imagen, esta es la epiglotis. Este es el cartílago aritenoides y fíjense que tiene una orientación, estos adelante y estos hacia atrás. Hay una orientación posterior, ¿no? Supero posterior, de arriba y de atrás hacia adelante, ¿ya? Y por aquí va bajando, entra el aire que inspiramos hacia las vías respiratorias, ¿ya? Esto de aquí tiene que ser la línea supraglótica, la glotis, donde se encuentran las cuerdas vocales, y más abajo el espacio subglótico, ¿ya? Fíjense cómo se conectan lo que es el cartílago epiglótico con el hioide, ¿ya? Solo es una pequeña porción, no está en contacto totalmente. Les voy a mostrar un poquito más de imágenes más adelante, ¿ya? Entonces, la laringe, que es una estructura aérea que sirve como válvula para el pase de los alimentos y el aire. Ya los alimentos se bloquean y permite el paso del aire que inspiramos y la salida del aire que expiramos. ¿Está bien? Esta es una visión superior de de la laringe. Ya, este es un preparado de un cadáver, entonces esto es anterior y esto es posterior. ¿Ya? De nuevo, fíjense, ¿está bien? Todo esto lo que está formando la epiglotis. Aquí tenemos el espacio supraglótico. Y todo este espacio de aquí que vemos, este el número 3 son las cuerdas, y este es número 1, es el espacio que se llama glotis. ¿Ya? Por abajo se encuentra la subglotis. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar un poquito más de los ligamentos, las inserciones. No les voy a meter mucho detalle porque eso lo tendrían que ver en anatomía y ya saben que es bastante complejo hablar eso. Lo voy a dejar que ustedes lo estudien un poquito más cuando sea su momento. ¿Ya? Entonces, la faringe está formada por 9 cartílagos, la laringe, perdón. El cartílago tiroides, que es único, cricoides también. Después tenemos la epiglotis, que es otro, van 3, los aritenoides, que son 2,
Tenemos los corniculados, que son dos, y tenemos estos de Wilson, que no revisten mayor importancia. Lo que nos interesan son los tiroides, cricoides, epiglotis y la aritenoides. ¿Está bien? Los corniculados se encuentran sobre los aritenoides, son pequeños, pero no revisten mayor importancia, así como los Wilson, que son inconstantes. Todos estos cartílagos están unidos, articulados, y están conectados a través de lo que son ligamentos, ¿ya? Membranas. Entonces son estructuras móviles, son estructuras elásticas, ¿ya? Entonces van a ver, cuando repasen un poquito de anatomía, vamos a ver, según las membranas, tenemos tiroidea, que van de la tiroides al hueso hioides, cricotiroidea, que van de la tiroides al ligamento cricoides, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una infinidad de ligamentos y aparte vamos a ver que tenemos músculos, ¿ya? Entonces, se los dejo para cuando les toque a ustedes revisar anatomía un poquito. Ya saben, yo no les voy a preguntar esto, pero si tienen curiosidad y entrar un poquito más en el tema, los revisan, ¿ya? Tenemos músculos extrínsecos y tenemos músculos intrínsecos también, ¿ya? Los intrínsecos son aquellos que están dentro de lo que es la laringe. Los extrínsecos son aquellos músculos que vienen de afuera hacia la laringe y de la laringe hacia afuera, ¿ya? Estos extrínsecos van a elevar o van a descender la laringe y van a ayudar en el proceso de válvula para el cierre durante la deglución. Bueno, eh, como músculos más representativos tenemos el esternoioideo, tiroideo, homoioideo, etc. Bueno, los intrínsecos son otros grupos mucho más complejos incluso que los extrínsecos, entonces estos también son los responsables de, en parte, de causar la abertura y el cierre de la glotis, ¿ya? Esta abertura y cierre de la glotis es a través de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, es la válvula que nos sirve para respirar, para hablar, entre otras cosas, ¿ya? Entonces vamos a tener dilatadores de la glotis y vamos a tener otros músculos estrechadores o que cierran la glotis, ¿ya? De los más importantes tenemos el cricoaritenoideo, que quiere decir que son dilatadores de la glotis, no son los únicos, pero son los más importantes, ¿ya? Entonces van a abrir ese pequeño espacio entre las cuerdas vocales y los estrechadores, fíjense, son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque la glotis en realidad se encuentra abierta, ¿ya? La glotis no es que se encuentre cerrada. Entonces se necesitan más músculos para abrirlos que para cerrarlos que para abrirlos. Bueno, entonces cada músculo también necesita estar inervado. Y aquí en anatomía aún con toda nuestra tecnología, con toda la ciencia que tenemos, aún se sigue investigando cómo es que funcionan. Ya existe cierta controversia de si los cartílagos aritenoides se cierran, se mueven, basculan, etcétera, ¿ya? Y cuáles en realidad son los nervios que se encargan de la inervación de estos músculos, ¿ya? Entonces, entre los músculos estrechadores de la glotis tenemos el tiroaritenoideo, cricoaritenoideo, laterales, aritenoideo, ¿ya? Que son importantes. Tenemos el cricotiroideo también, tiroepiglóticos y aritenoepiglóticos. Entonces, son algunos de los más representativos, pero en realidad son más, ¿ya? Entonces, lo que es irrigación y lo que es drenaje venoso, mucho misterio no hay, ¿ya? Arterias tenemos laringe superior, laringe inferior, ¿ya? Que son ramas de la tiroidea. Está olvidando de las posteriores también, ¿ya? Todas estas forman una red y llegan, irrigan esta parte. Las venas siguen las mismas direcciones de lo que son las arterias. Aquí vale destacar que, por ejemplo, no hay un drenaje linfático en el espacio glótico o en las cuerdas vocales, por si acaso, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, como el cerebro, ¿no? No hay un drenaje linfático, ¿ya? Cuando hablemos de tumores,
La próxima clase vamos a ver un poquito de eso, les voy a dar un poquito de detalles sin meternos mucho a eso, ¿no? Pero recuerden que las cuerdas vocales no tienen drenaje linfático, ¿ya? Las estructuras externas sí tienen un drenaje, y esto es importante que si nosotros las revisemos cuando hacemos un examen físico, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es semiología, pero recuerden que las partes supraglóticas ya drenan a las cadenas yugulares, carotídeas y espinales, y la subglotis, lo que es el ganglio delfiano en la región anterior, en la región lateral, los ganglios peritraqueales, ¿ya? Todos estos llegan a tejido linfático yugular y a la vena yugular para su drenaje. Bueno, la inervación. Esto es un poquito complejo, ¿ya? Y van a variar de sitio donde los lean, de donde los revisen. Como les decía, existen controversias de cuáles son los nervios encargados, si son motores, si son sensitivos, si son secretores, ¿ya? Entonces, el principal que está encargado de esta inervación es el nervio laringio, ¿ya? Es ambiguo porque es motor, es sensitivo, ¿ya? Tenemos un nervio laringio superior y tenemos el nervio laringio inferior o recurrente, ¿está bien? El laringio, en la parte superior, en la parte interna va a ser sensorial y secretor, y la parte externa es motor, ¿ya? Fíjense, aquí está mostrando las estructuras a las que están inervando. Por ejemplo, el laringe superior interno inerva lo que es la epiglotis, las cuerdas vocales y la endofaringe, y el naringeo superior externo al músculo cricotiroideo, que es el que nos va a tensar las cuerdas, lo que les decía, ¿no ves? El laringeo recurrente también tiene cierta acción sobre lo que son la tensión de las cuerdas, ¿ya? Y sobre los músculos intrínsecos también. Cuando hablemos de tumores, la otra siguiente clase, vamos a ver un poquito de lo que son las parálisis, ¿no? Pero es un nervio importante reconocer eh, en caso de lesiones quirúrgicas, ya lesiones de tiroides, por ejemplo. Bueno, después tenemos el 11.º par, que forma también parte del nervio laringio, y también se une al nervio vago neumogástrico, ¿ya? Y también tienen cierta inervación sobre las estructuras de la laringe. Histológicamente hablando, sabemos que es una estructura respiratoria principalmente, ¿no? La laringe, ¿no? Entonces, tiene el mismo epitelio cilíndrico ciliado, el famoso epitelio respiratorio, excepto en la parte de las cuerdas vocales o glotis, como les estaba diciendo, donde el tejido es plano, estratificado y no tiene drenaje linfático de nuevo, ¿ya? A nosotros nos interesa mucho esto de las cuerdas vocales, ¿ya? Asientos de muchas patologías, algunas inflamatorias, algunas veces malignas. Bueno, entonces van a ver que está formada por 3 capas de tejido conectivo, una parte muscular. Estas cuerdas vocales son encargadas de hacer una división topográfica, si vale el término, de la laringe, ¿ya? Sobre las cuerdas vocales se llama región supraglótica y está formada por la epiglotis, los repliegues aritenoepicloicos, las bandas ventriculares y las bandas laringeas, ¿ya? O de Morgagni. La glotis en sí son las cuerdas vocales y ese espacio que les estaba diciendo. Ahorita les voy a mostrar un poquito de imágenes para que ustedes se orienten. Y debajo de las cuerdas vocales o de la glotis es la subglotis prácticamente, que va y se comunica con lo que es la tráquea, ¿ya? Entonces, de nuevo, esta es la misma imagen que estamos viendo para que se recuerde un poquito cómo es la estructura de la laringe, su configuración externa, ¿no? Como les decía, la tiroides, la cartílago tiroides en sí, solo la región posterior forma parte de la laringe y la parte anterior no, ¿ya? Este es un esquema, un dibujo esquemático de la región posterior, ¿no? Para que vean un poquito más. Este de aquí es el cartílago tiroides, la cara posterior,
Esta es la epiglotis que va y se comunica con el cartílago tiroides, se articula y más a posterior en este anillo, que es el anillo del cartílago cricoides, se encuentra encima de ella los dos cartílagos aritenoides, ¿ya? Fíjense que están unidos por unos ligamentos, otros ligamentos por aquí, entonces, como les digo, es una estructura móvil, ¿ya? Es una estructura móvil a través de los ligamentos y los músculos intrínsecos y extrínsecos, ¿está bien? Esta es una visión un poquito más esquemática, ¿no? Un poquito más clara, fíjense aquí. Esto de nuevo es una visión posterior y fíjense la forma de la epiglotis, ¿no? Tiene pequeñas incrustaciones, pequeñas perforaciones para las glándulas secretoras, ¿ya? Fíjense que a través de otro ligamento se une a lo que es el cartílago tiroides. Estos son los cartílagos aritenoides, encima vemos el cartílago corniculado, que les decía que también están unidos. Estos cartílagos aritenoides es donde se insertan las cuerdas vocales, ya fíjense, son estos de acá, y estas cuerdas vocales se insertan a la región posterior de lo que es el cartílago tiroides. Bueno, aquí vemos la epiglotis cómo está, ¿ya? Entonces, aquí viene la importancia de lo que estaba hablando de los músculos, de cómo se llaman los tendones que estábamos hablando antes, que es complejo hablar en este momento de decirle cómo se abre, cómo se cierra, nos va a llevar toda la tarde, ¿ya? Entonces, para que se acuerden un poquito, ¿ya? Hay que tener una consideración especial en los niños. Bueno, la laringe, cuando son pequeños, tiene un diámetro de 7 milímetros aproximadamente en sentido sagital o antero-posterior, si vale el término, y de 4 milímetros en forma coronal. Entonces, prácticamente es un tercio del tamaño de un adulto, ¿ya? ¿Qué es lo que permite al niño en realidad succionar al mismo tiempo y respirar? O sea, el recién nacido cuando nace y empieza a tomar pecho necesita poder respirar, ¿no? Si no va a tomar pecho y se nos va a ahogar. Entonces, por las características de la epiglotis que contacta, por ejemplo, con el paladar blando, es más fácil para ellos respirar y al mismo tiempo succionar, ¿ya? Entonces, a medida que el niño va creciendo, esta característica se va perdiendo y nosotros ya no podemos eh, tomar pecho así todavía y respirar al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se empieza a estirar. Entonces la epiglotis queda más distal de lo que es el paladar blando. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando ustedes empiezan a comer? ¿Ya? Entonces, esta estructura desciende, lo que es el cartílago tiroides, se junta con el cartílago cricoides y este epiglotis desciende hasta aquí y forma una tapita, una válvula, entonces impide que haya una falsa vía, ¿no? Una falsa vía es que la comida se vaya por donde no tenga que irse, ¿no? Es peligroso que se nos vaya la comida a la vía respiratoria, ¿no? Nosotros que tenemos un mecanismo de defensa que está intacto, podemos toser y podemos expulsarlo, ¿no? Pero una persona, como les digo siempre, viejitos, con secuelas de ACV, algún tipo de parálisis, etcétera, no va a tener ese mecanismo y la comida va a pasar a la vía respiratoria y puede hacer una neumonitis química, ¿ya? El síndrome de Nelson, entonces. Es importante que todos estos mecanismos, toda la inervación, todas las estructuras cartilaginosas, ligamentosas, esté intacta para que esto no suceda. ¿Ya? Vamos a ver un poquito lo que son las funciones también. ¿Ya? Entonces, sabemos nosotros que en esta parte de la laringe también hay receptores químicos en la mucosa, hay receptores mecánicos de dilatación, de percepción de cuerpo extraño, ¿ya? Misma compresión de la tráquea también causan reflejos, ¿ya? Vamos a ver que no solo es sensitivo, también es motor, ¿ya? Incluso es de cierta manera hasta consciente, ¿no? Nosotros podemos
mantener la respiración o aguantarnos un momento de respiración sin necesariamente ser un mecanismo reflejo, ¿no? Porque existe una vía neurofisiológica bastante compleja, ¿no? Donde están los núcleos de la respiración, de la deglución, que son autónomos, junto con otros respiratorios a los que nosotros también podemos controlar, ¿ya? Entonces, como les digo, sigue siendo una región muy compleja y necesitan bastante mecanismos de coordinación. Bueno, esa es fisiología de la laringe, en realidad no es faringe, ¿ya? Entonces, aquí vemos un poquito las que son las funciones principales de la laringe, ¿ya? Entonces, la primera que tenemos es la protectora o deglutoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque cierra la laringe para que la comida no pase a esta vía respiratoria. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, cae la epilotis, se cierran las cuerdas vocales y la comida va hacia la región posterior, hacia el esófago, ¿ya? A la región faringe y va hacia el esófago para la deglución. ¿Por qué es importante también conocer este mecanismo reflejo? Porque hacer reflejo eh, esta, este sistema también puede tener complicaciones. Eh, ¿Alguna vez no sé si han escuchado de personas que se han muerto posterior a la resección de las amígdalas palatinas? Sucede que pueden sangrar si no hay un buen control y en algunos casos reflujo gastroesofágico es un poquito más raro, ya que son complicaciones gravísimas. Entonces, este mecanismo reflejo que evita que entren alimentos también puede ser negativo si tenemos un sangrado por leve. Esta sangre es irritante, la laringe no va a percibir que es sangre y se va a cerrar, ¿ya? Entonces va a impedir el paso de, de esa sangre pensando que es un cuerpo extraño o que es alimento, entonces va a permanecer cerrada, o en algún caso que fuera por reflujo, va a permanecer cerrada y va a causar una insuficiencia respiratoria, una dificultad, prácticamente la va a asfixiar a la persona, ¿ya? Entonces, todo por este mecanismo reflejo que es potente, ¿ya? Y puede causar el cierre de las cuerdas vocales, sí o sí, incluso en la baja la epiglotis y la persona, si no hay una solución en ese momento, una intubación, o no hay una traqueotomía, se va a morir por este mecanismo reflejo, ¿ya? Después otra es la función respiratoria, ¿está bien? Durante la inspiración, en coordinación con lo que es toda la estructura respiratoria, la caja torácica, se va a abrir, se va a ensanchar y durante la expiración se va a cerrar para que salga el aire, ¿ya? Entonces, es otra función que es importante en lo que es la laringe, ¿ya? Permitir entrada y salida del aire. Otra función que ya tiene que ver con nuestra propia característica como seres humanos es la fonatoria, ¿no? Esa capacidad de poder hablar, esa capacidad de poder comunicarnos, ¿ya? Entonces, se abren o se cierran las cuerdas vocales y esto, según el flujo de aire que se genere, nos va a dar una intensidad, un tono y un timbre, ¿ya? Son cosas distintas, por si acaso, ¿ya? Y según esto, cada persona tiene un tono, un timbre distinto. El timbre sería el color de la voz, principalmente, que sería la característica de cada persona, ¿ya? Y va a variar si son hombres, si son mujeres. Van a escuchar, por ejemplo, las personas que cantan, ¿no? Tienen un distinto timbre, son baritonos, son graves, etcétera, ¿ya? Entonces, esta función fonatoria también ha sido importantísima para la evolución del ser humano como especie, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Tenemos la función tusígena y expectorante, ya el mecanismo reflejo igual, ¿no? Cierra, pero al momento de toser se va a abrir y vamos a poder expulsar el cuerpo extraño que tengamos. Decíamos que tiene células, tiene una mucosa que es una mucosa secretoria también la laringe, donde también al ser muy espesa o al estar contaminada o haber cuerpo extraño, presencia de bacterias, etcétera,
como mecanismo de reflejo, va a tratar de eliminarlo. Vamos a toser y vamos a tratar de expectorar todas estas secreciones, ¿ya? Entonces, pero ya les dije, no es solamente un mecanismo que solo es la laringe, ¿no? Tienen que intervenir los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones van a hacer que nosotros inspiremos, expiremos, etcétera, ¿ya? Después tenemos una función fijadora, que esto es una función un poquito más moderna, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todavía cierta controversia en su función, ¿ya? Es una de las últimas funciones que se le han agregado al ser humano al empezar la bipedestación, ¿está bien? Van a ver cuando ustedes hacen un esfuerzo físico, están haciendo, qué sé yo, están en el gimnasio haciendo pesas, o están levantando, no sé, el azúcar, por ponerla en la alacena, van a ver que hacen una inspiración y los ayuda a hacer fuerza, ¿ya? No está muy claro cuál es el mecanismo y si en realidad es una función. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso a hacer el esfuerzo físico, ¿no? Al estar parados, por ejemplo? La función emocional, no sé, algunos se van a dar cuenta, algunas personas son más perceptibles que otras para sentir cuando una persona está nerviosa, está triste, cuando empieza a hablar, ¿no? Entonces son pequeños cambios de voz que también nos ayudan a expresar emociones, que también es característico del ser humano, ¿ya? Entonces, hay una función emocional también, ¿ya? Que no solo depende de la persona que está enviando la señal emocionalmente, también depende de la persona que lo recibe, ¿ya? Si yo no soy una persona que ha desarrollado habilidades sociales para percibir que una persona está alterada emocionalmente, no me va a servir, no lo voy a percibir igual, pero es importante también. Esto tiene que ver mucho con la evolución. Y por último, la función circulatoria, ¿ya? De nuevo, aquí viene a funcionar con lo que es el tórax, con la función ventilatoria, pulmonar, la caja torácica, ¿no? Hablamos que durante la inspiración aumenta o disminuye la poscarga o la precarga, ¿ya? Funciona como un mecanismo de bomba también, no solo el corazón, también la respiración, la cavidad abdominal también entra en juego en este aspecto, ¿no? Permite durante la inspiración el retorno venoso y en ciertos momentos inhibe que esto sube y eso también se ve en la parte venosa. Entonces son funciones que son bastante complejas y intervienen muchas estructuras, ¿no? Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Fíjense esta imagen esquemática de lo que son las cuerdas vocales, ¿ya? Estas son las cuerdas que son membranosas, tienen 3 capas, no tienen tejido linfoide y estas son los cartílagos aritenoides. Fíjense que se abren y se cierran. Aquí existen unos ligamentos a la región lateral y tienen otros ligamentos entre ellos y otros más hacia arriba que hacen que esto se abra y se cierra. En realidad, como les digo, la glotis está abierta permanentemente, ¿ya? Entonces, lo que hacen principalmente estas estructuras es cerrarlo, ¿ya?